Bien, buenas tardes. Ya una vez que hemos abordado los temas de movimiento de la partícula desde el punto de vista rectilíneo, pues sin duda recordarán que se vio lo que es este movimiento de una partícula bajo los diferentes efectos de diferentes tipos de fuerza. Entre ellas, pues hablamos de cuando se tenía fuerzas constantes y se hizo la deducción de fórmulas, las cuales las estuvimos aplicando sin recurrir necesariamente a un proceso de integración. Más adelante entramos en las fuerzas variables, donde sí teníamos que preparar las fórmulas que nos resolvían los problemas correspondientes a este, al, a este tipo de movimiento. Bien, después vimos algo de lo que son las poleas, en realidad se llama movimiento de partículas conectadas. La sesión pasada por ahí subí material al respecto. Mm, y pues ya prácticamente ese tema en 2 sesiones se pudo concluir, no es muy amplio. Entramos ahora ya a la otra etapa que es el análisis del movimiento curvilíneo. Entre ellas está un tipo de movimiento cuyas componentes son las normales y tangenciales, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Para ello, entonces, voy a compartir la ventana y vamos a ver el siguiente material. Como pueden ver el título, ecuaciones de movimiento de una partícula en coordenadas normal y tangencial. Entonces, como les decía, este movimiento pues ya toma en cuenta diferentes direcciones a lo largo de una trayectoria, como lo podemos ver aquí en esta gráfica. Entonces, cuando una partícula se mueve sobre una trayectoria curva, que si es conocida, entonces la ecuación del movimiento para la partícula puede expresarse en términos de sus componentes normal y tangencial. Bueno, ¿qué le estamos llamando normal y qué es tangencial? Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta curva. Vemos que aquí hay un vector que justamente toca la curva en un punto y la cual conocemos geométricamente que se trata de una tangente. Entonces aquí, como se trata de fuerzas, estamos llamando sumatoria de fuerzas tangenciales. De manera perpendicular a esta fuerza, pero sobre la misma trayectoria, el mismo punto, sale también otra componente que le conocemos como sumatoria de fuerzas o fuerzas normales. Aquí se puede observar en esta gráfica la línea que toma una fuerza normal y aquí la línea que toma una tangencial. Evidentemente que conforme se va moviendo la partícula a través de la trayectoria curva, estos vectores van cambiando constantemente de dirección e inclusive pueden muchas veces cambiar de magnitud. Bien, entonces ahora estamos trabajando en esas dos componentes simultáneamente. Para ello, entonces, seguimos aplicando la segunda ley de Newton. Siempre esta es la que estaremos trabajando, dándole obviamente ya de manera particular, según el caso, y ya estamos hablando aquí de fuerzas, pero fuerzas normales y tangenciales. Bien, de tal manera que aquí, como tenemos que trabajar simultáneamente las dos direcciones, pero tenemos que tomarlas cada quien con su respectiva dirección. Entonces aquí se habla y aquí se suma de fuerzas tangenciales. Aquí está la suma de fuerzas tangenciales. Se observa que aquí hay un vector U de T, que es el vector unitario tangencial sobre la cual se aloja también la fuerza tangencial. Entonces este es el que se encarga de irle dando dirección al movimiento de la partícula. Entonces por eso aquí está acompañado fuerza tangencial
con un vector unitario tangencial. Más, ahora nos vamos en la otra dirección, la normal. Entonces ahí también hay suma de fuerzas, como se puede observar aquí. Puede ser más de una fuerza de tipo normal, cuya dirección donde nos determina pues este vector unitario normal. Bien, esto entonces quiere decir que la masa por aceleración lo descomponemos en dos componentes. Una que es masa por aceleración tangencial, que está relacionada con fuerza tangencial. Y la otra, masa por aceleración normal, que está relacionada con las fuerzas normales. Entonces, la misma segunda ley de Newton, pero de una manera más, digamos, separando pues las correspondientes componentes. Aquí, como dice nuestro comentario, aquí la suma de fuerzas normales y tangenciales están representadas aquí. Esto representa la suma de todas las fuerzas componentes que actúan sobre las partículas en la dirección normal y tangencial, respectivamente. Como ya lo he estado señalando, me estoy refiriendo a esa figura A. Como las respectivas componentes, según U de t y U de n, deben ser equivalentes, aquí, estos vectores unitarios, entonces la solución de la ecuación anterior puede representarse en términos de las siguientes ecuaciones escalares. Entonces estamos en la segunda ley de Newton. Aquí ya separamos, ya hasta los tenemos como suma, o bien lo que expresaba un ratito. Esta sumatoria lo relaciono con esta sumatoria con esta, cada quien con su correspondiente componente. De tal manera que aquí están ya separadas, fuerza tangencial es igual a masa por aceleración tangencial. Y fuerza normal es masa por aceleración normal. Entonces, la primera de estas ecuaciones nos indica que el cambio en la magnitud de la velocidad, pues si estoy hablando de la tangencial, entonces sabemos todos que la aceleración tangencial es igual a la derivada de v respecto de t, es decir, nuestra misma fórmula derivando. Esta es producida por la suma de las componentes de la fuerza tangencial que actúa sobre la partícula. Por lo tanto, si la resultante de fuerzas actúa en la dirección del movimiento, se incrementa la rapidez, mientras que si actúa en el sentido contrario, la partícula se va a frenar. Entonces, exactamente así como vimos el movimiento curvilíneo, sucede lo mismo. Es decir, si hay aceleración, estará incrementando su velocidad de manera tangencial. Y evidentemente que al ir aumentando esta velocidad tangencial, va provocando un efecto en la normal, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ir calculando. Bien. La segunda ecuación indica que el cambio en la dirección de la velocidad, que es la aceleración normal, ahora es igual a velocidad al cuadrado sobre ρ. Es producida por la resultante de las componentes de la fuerza normal que actúa sobre la partícula. Entonces, esta resultante o sumatoria de fuerzas normales, pues siempre actuarán hacia el centro de curvatura. O, bueno, aquí donde está ese O. Es decir, aquí está. Esta siempre va a ir apuntando hacia O. Cuando vaya por acá, lo estará haciendo así. Cuando va por acá, lo estará haciendo así. Entonces va cambiando, pero siempre en un punto, en este caso, el punto O. Bueno, eso es lo que va sucediendo durante que agarramos una curva y hay un efecto que le llamamos la normal. Bueno, entonces dice que actúa en las partículas, entonces siempre hacia O es como actúa, de la trayectoria como vimos en la figura A, en la misma dirección que la aceleración aire. Entonces, en particular,
cuando la partícula está viajando sobre una trayectoria circular restringida, con una rapidez constante, hay una fuerza normal ejercida sobre la restricción, sobre la partícula. Esta fuerza se denomina, acuérdense, en física han visto que hay un tipo de fuerza, una que es de escape y otra que es hacia el centro. Entonces aquí la centrípeta, ¿sí? Dice que hay un efecto de escape, y otra que es hacia el centro, como decía. Entonces hay fuerza centrífuga y centrípeta en el movimiento, es decir, ¿quién lo registra? Esa fuerza centrífuga lo retiene, como dice aquí, alguna restricción, puede ser una frontera, no sé, o bien la misma pendiente de los elementos que diseñamos. Entonces, la fuerza igual, pero opuesta es la que, digamos, la que ofrece, por ejemplo, esa restricción. Si la partícula tiende a escaparse, esa restricción lo hace que actúe en sentido contrario. Muy bien. Entonces, aquí es lo que llamamos también dice la fuerza igual, pero opuesta ejercida sobre la partícula, sobre la restricción. Esa se llama centrífuga, hacia el centro. Muy bien. Entonces la aceleración tangencial se obtiene mediante, aquí viene, ¿de dónde viene? Allá ya lo habíamos apuntado. Entonces la aceleración tangencial va sucediendo en el límite, cuando delta t tiende a cero. ¿De quién? De esa velocidad tangencial respecto del tiempo. ¿Eso qué me produce? Aceleración tangencial. Esto ya llevándolo al concepto de derivada, ya se va, lo conocemos como la derivada de la velocidad tangencial entre la derivada de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tendencia de tiempo hacia cero. Como la rapidez de variación de la velocidad v con la que la partícula se mueve a lo largo de la curva, pues podemos usar esto. Entonces, la derivada de v respecto de t es igual a la primera derivada. Aquí esta es una simbología nada más. Esta es una velocidad tangencial respecto del tiempo. O bien, en general, es la derivada de v respecto de t. O bien, la primera derivada de la velocidad que me está produciendo aceleración tangencial. Por lo tanto, la aceleración tangencial lo podemos igualar, ¿eh? Como la primera derivada de v, si no usamos esta simbología. Bien, si la partícula a lo largo de la trayectoria curva con rapidez constante, ¿eh? Va con una rapidez constante, entonces la aceleración tangencial es idéntica a cero, es decir, no crece ni disminuye su velocidad. Entonces quiere decir que no está acelerando, y por eso es idéntica a cero. Puesto que son las coordenadas de la longitud a lo largo de la curva, la velocidad puede escribirse. Ahora, todos sabemos que la velocidad es igual a la derivada de la distancia respecto del tiempo, es decir, más bien de la posición respecto del tiempo. O también le podemos llamar la velocidad tangencial es igual a la primera derivada de la posición. Y luego entonces la aceleración tangencial, ya vimos que es la primera derivada de la velocidad, va a ser entonces igual a la segunda derivada de la posición. Por lo tanto, la magnitud total de la aceleración total lo podemos denotar también como la raíz cuadrada de la aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial elevada al cuadrado raíz. Y eso me va a permitir conocer la aceleración que lleva la partícula en cualquier punto en el desarrollo de la trayectoria que está llevando. Generalmente necesitamos saber en qué dirección va la dirección en un determinado tiempo. Entonces la magnitud lo denotamos por beta, ese ángulo, dirección, ¿sí?
es decir, la magnitud beta de esta aceleración con respecto a la recta tangente a la curva puede encontrarse a partir de, entonces aquí vemos un modelo matemático y aquí está la gráfica, ¿verdad? Para que nos orientemos mejor mediante una gráfica como esta. Aquí observamos, aquí está la tangente, el ángulo beta y tenemos aquí el cateto opuesto y su cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto observamos que es este vector que está aquí. Pero este vector que está aquí es la aceleración normal, ¿sí? Que es igual a la velocidad al cuadrado sobre ρ. ¿De dónde sale? Tenemos entonces que aquí la velocidad al cuadrado sobre ρ, que es la aceleración tangencial, que es esta. Bueno, ¿qué sucede? Que esto es tangente o es opuesto, y esto, como había dicho, la cateto adyacente. Entonces aquí sería cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y vean, aquí están su equivalencia. Esto, aquí pues estamos directamente sustituyendo cateto opuesto entre cateto adyacente, que es tangente. Pero vemos aquí que tenemos b cuadrada sobre ρ entre primera derivada de b. Entonces aquí esta b cuadrada, es la que tengo aquí arriba, esta pasa, sube como denominador multiplicando a ρ. Es decir, hagamos de cuenta que aquí b' sobre 1 sería con b cuadrada. Y b' con ρ es lo que tenemos aquí. Bueno, ese es un paso algebraico que ya todos dominamos. Finalmente, esto es igual. Velocidad al cuadrado sobre ρ es aceleración normal. Y b', la primera derivada de b, es igual a aceleración tangencial. ¿Sí? Es como si separáramos aquí en factores. Velocidad al cuadrado sobre ρ, ¿quién es? Aceleración. Y la primera derivada de b, como ya vimos, es aceleración tangencial. Entonces aquí está expresado, ilustrado. Aquí nuevamente vemos que está la aceleración tangencial. Aquí está la aceleración normal. La tangencial, que es la primera derivada, como ya vimos. Y paralelamente a la aceleración, aquí tangente a todos los puntos, va siempre la velocidad, siempre y cuando la partícula obviamente esté en movimiento. Bueno, entonces esta gráfica nos ilustra más la deducción de las fórmulas que tenemos aquí. Bien, la dirección de la aceleración total nunca es tangente, es decir, esta a la curva, excepto para el caso trivial en que la velocidad ya sea igual a cero. Es decir, este vector cada vez va disminuyendo, disminuyendo hasta, pero va a llegar un momento en que si es tangente ya no se está moviendo, ¿verdad? Entonces por eso ya es velocidad, nada más cuando velocidad sea igual a cero y entonces ya no hay movimiento. Hay movimiento, empieza este vector a abrir, a generar este ángulo beta. Y conforme mucha velocidad vaya tomando, esta se va ampliando. Entonces digamos, agrandándose cada vez la velocidad normal. Es decir, finalmente la aceleración normal depende de esta velocidad, la velocidad que vaya tomando la partícula de manera tangencial. ¿Sí? Si hay mucha velocidad tangencial, va a hacer que crezca la velocidad, la aceleración normal. Bien, ese es el efecto. Y por esa razón, si nosotros somos observadores, cuando vamos, por ejemplo, en una carretera y tomamos una curva, generalmente nos dice velocidad máxima. ¿Para qué? Para que vayamos transitando de manera segura. Pero si tomamos una velocidad mayor a la que nos indican allí, se empieza a suceder, o siempre que
curva hay una tendencia al escape, como se había visto hace un momento. Pero entonces quiere decir que entre más velocidad tome, más posibilidades de salirme de esa trayectoria suceden. Bueno, si hay posibilidades de restringirlo, como habíamos visto hace un rato, provocamos que haya una aceleración hacia el centro para no salirnos de la trayectoria. Bueno, pero eso ya lo veremos más adelante en los ejercicios que vayamos resolviendo. ¿Qué otro elemento de este tipo de movimiento? Dice que esta figura indica la curva plana con una forma definida. ¿Por quién? Aquí observamos que conforme X vaya modificándose, Y también lo está haciendo. Entonces, ¿eso qué hace? Generar una curva como la que tenemos aquí. Bueno, ahora ¿qué observamos? Aquí está OA, le llamamos el punto del centro de esta curva, OA. Y por acá observamos otro, que es OB. Esta distancia que hay de este punto a cualquier punto de la curva, le estamos llamando ρA. ¿Sí? Este es radio de curvatura, le llamamos, es el ρ, ¿sí? O la medida que tiene ese radio. Entre más alargado sea este radio, la curva es más abierta. ¿Sí? Su efecto de ángulo, de curvatura, es menor. Si acortamos mucho el radio, entonces la curva es muy cerrada, ¿sí? Demasiado cerrada, y entonces su efecto obviamente cambia a una de mayor radio. Aquí hay un cambio, lo que llamamos un punto de inflexión, es un punto geométrico. Aquí hubo un cambio de curva, ahora la curva es este tramo, después de C, y su radio de curvatura lo está provocando este vector. Hagamos de cuenta que agarráramos un compás y giráramos aquí. Entonces, este es el radio, en este caso, RB. Si es muy cortito, igual como comentaba hace un momento, si es muy cortito el R, ¿qué va a suceder? Que rápido se va a cerrar, así como lo estoy señalando. Si es muy abierto, entonces la curva es bastante abierta y podríamos decirle, si se trata de movimiento, por ejemplo, de un vehículo, pues menos peligroso. Pero les decía que este tipo de movimiento es muy importante para el diseño de muchas estructuras, como comentaba al principio de esta sesión. Bien, de tal manera que Y es igual a f de x, me da la forma de la curva, en donde el radio de curvatura es ρ de esta curva plana y está dada por, bueno, obviamente que esta tiene una deducción matemática y se llega finalmente que este radio de curvatura ρ es igual a 1 más sumado de y en dx, que debe ser elevado al cuadrado. Y esta suma al final elevado a la 3 medios, entre la magnitud de las segundas derivadas respecto de dy en dx. Estos aquí, así es como lo queda finalmente deducida, o cómo podemos calcular ese ρ cuando no lo conocemos. Pues los términos dy en dx y segundas derivadas de dy en dx son las derivadas de la función conocida, la y de, esta es la trayectoria. Entonces el punto C de la figura es lo que les decía, que se llama punto de inflexión. ¿Qué sucede en ese punto? En este punto sobre la curva, ese ρ tiende a infinito. Es decir, es tan grande que se pierde la curvatura prácticamente. Por ejemplo, la Tierra, sabemos que pues la Tierra es redonda, pero nos es casi, no lo percibimos, porque es un radio tan grande que vemos a la Tierra como si fuera algo plano. En realidad no lo es. ¿Por qué? Porque ρ es tan grande que nos hace
verlo así. ¿Sí? Entonces quiere decir que entre Rho coincide con lo que comentaba hace un rato, que entre mayor Rho, el grado de curvatura disminuye y hasta tiende pues a verse como una recta. Bueno, esa es la razón de cuando el radio de curvatura es muy grande, cuál es el efecto finalmente. Entonces tenemos ya las deducciones de las fórmulas. Como pueden ver, es algo muy sencillo y rápido. Ya tenemos las fórmulas. Ahora nos vamos a lo que es los ejercicios. Por ejemplo, aquí ya vemos que hay un movimiento de tipo circular, donde aquí tenemos obviamente un radio del punto del centro hacia cualquier punto de la curva. Bien, aquí nos están indicando pues que hay un objeto que es una pelota que está atada al extremo de una cuerda. Y vemos aquí y nos dicen que tiene 1 metro de longitud de esa cuerda, como lo podemos observar en esta figura A. Si se desprecia la resistencia del aire, entonces, cuando la pelota se mueve con una rapidez constante, describe una trayectoria circular horizontal con la cuerda OB, es decir, de aquí para acá, a la hora que gira, hace esto. Bien. Entonces OB que genera el lugar geométrico que define la superficie, por ejemplo, de un cono. A la hora que empieza a girar esto, empieza a ser como si se generara un cono. Bueno, determinar en este caso la rapidez de la pelota a lo largo de la trayectoria circular si teta es igual a 45 grados. ¿Dónde está teta? Aquí está. ¿Qué sucede aquí? Que si damos muy poca velocidad, este círculo se va a ir haciendo más pequeño. Si damos mucha velocidad, este círculo va creciendo. Es decir, esta pelota estaría girando más arriba. Y si más y más y más, hasta que pudiera estar en un totalmente horizontal. Entonces sería un círculo mucho más grandote, pero ¿de qué depende? Depende de la velocidad que le asignemos a esa pelota. Bueno, nos preguntan para el caso particular cuando 45 grados valga teta. ¿Qué hacemos? Pues usamos los ejes normal, en este caso N y Z. Aquí están. Para nosotros decimos, bueno, aquí está Z y aquí está la normal. Aquí está en esta letra, N. Y aquí está Z. Aquí está nuestro sistema coordenado. Bueno, entonces este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Este lo estamos trayendo aquí. Y observamos pues de que la partícula lo que está haciendo es tender a escaparse. ¿Quién lo evita? La cuerda. Y por eso aquí aparece una fuerza de tensión. Es decir, lo jala hacia el centro a la pelota. No se escape. Bien. Pero también al mismo tiempo, al tomar velocidad, pues hace un giro como este, totalmente horizontal. Y por eso lo estamos llamando la normal. Aquí está indicada. Sabemos que todos los cuerpos sujetos a la gravedad de la Tierra tienen un peso vertical hacia abajo. Aquí está peso, que es masa por gravedad. Y ya eso nos permite conocer cuánto pesa la pelota. Bueno, finalmente, ¿por qué aparece solo una componente? Porque aquí se está generando un círculo horizontal, es decir, la pelota no va haciendo esto, no va subiendo y bajando, sino que lo está haciendo en un círculo. ¿Qué significa entonces? Que esas fuerzas verticales están equilibradas. Es decir, este peso lo está equilibrando una componente de la tensión, ¿verdad? Bueno, pero el movimiento finalmente
de la partícula es el que estamos dibujando aquí. ¿Cómo es? Totalmente horizontal. Es decir, cuando va la pelota aquí, lo hace así. Cuando va la pelota por acá, lo hace así. Cuando va por acá, hace así. Entonces siempre buscando hacia, en este caso, la normal, buscando el centro de la curva. Muy bien. Ahora sí nos vamos a las ecuaciones. Tomamos entonces, como se dijo, la normal y el eje Z, indicados en esta figura. Y aplicando las ecuaciones de movimiento se tiene que hay una suma de fuerzas en la dirección Z. Eso va a ser igual a masa por una aceleración Z. Bien, esto es igual entonces a esta tensión, pero proyectada su componente vertical. En ese caso es seno de 45 grados. ¿Qué otra fuerza hay en la dirección Z? mg, que es el peso. Entonces es m por 9.81 y lo igualamos a cero. ¿Por qué lo igualamos a cero? Por lo que acabo de comentar, que la partícula nada más se está moviendo en esta trayectoria circular, que no sube, no baja. Entonces quiere decir que en esa dirección las fuerzas están equilibradas, ¿sí? Y entonces el estar equilibradas es igual a cero. Bien, eso lo dejamos con la ecuación 1. Nos vamos, ¿por qué? Porque no conozco T, ¿sí? No conozco T, conozco la masa, no, creo que no aparece, no. Entonces no conozco T, no conozco la masa, no puedo resolver con la ecuación 1. Nos vamos con la otra posibilidad, la otra dirección. Sumatoria de fuerzas normales. Aquí convenimos que todo lo que apunte a la derecha sea positivo. En este caso, vemos entonces que masa por aceleración normal apunta a la derecha y por eso decimos que le corresponde signo positivo. Eso se lo asignamos aquí. Entonces, segunda ley de Newton, fuerza normal es igual a masa por aceleración normal. Ah, bien. En esa dirección entonces tenemos primero T, pero proyectada sobre el eje normal es igual a T coseno de 45 grados. ¿Cuál otra fuerza hay en esa dirección? Nada más esta. Entonces va a ser igual a masa por aceleración normal. Pero ya quedamos en que la aceleración normal es igual a velocidad al cuadrado sobre ρ, ¿sí? Pero entonces ρ, ¿quién es? Vemos que la cuerda tiene, en este caso, la hipotenusa, que es 1. Para proyectarlo sobre este eje sería entonces coseno de 5 grados. Entonces, ese es el ρ, 1 coseno de 45 grados. ¿Sí? Eso es lo que, regresando un poquito a qué ecuación de la que estamos usando, son las que teníamos aquí anteriormente, de las que ya aquí están. Velocidad al cuadrado sobre ρ, ¿sí? Aquí está eso sería nuestra aceleración normal. Aquí está, velocidad al cuadrado sobre ρ. Esta es la aceleración normal y esta es la aceleración tangencial, la de abajo. Entonces aquí lo que hicimos es b cuadrada y ρ, que es 1 por coseno de 45 en el ejercicio que estamos resolviendo en este momento. Regresemos entonces a donde íbamos en la solución de este problema. Entonces ya está sustituida y explicada de dónde salió 1 coseno de 45, que es la aceleración normal. Ya contamos con dos ecuaciones. ¿Qué podemos hacer entonces? Buscar si podemos hacer un proceso de despejes e ir sustituyendo, lo podemos hacer. Hasta ir disminuyendo incógnitas algebraicamente. Bueno, siempre es un método algebraico lo que usamos. Pero hay técnicas
distintas. Por ejemplo, la aplicación de la ecuación del movimiento en la dirección tangencial no es de consecuencia, por eso no estamos tomando en cuenta, en este caso, la solución. Es decir, ¿por qué? Ya que no hay fuerza en esta dirección, es decir, de la manera tangencial, porque la velocidad es de tipo constante. Muy bien, ¿qué podemos hacer para resolver estas dos ecuaciones? Despejando t, por ejemplo, en la ecuación 1. Es decir, por ejemplo, aquí despejo t va a ser positivo m 981, que lo pasaría a la derecha, dividido entre seno de 45. Entonces aquí nada más nos quedaría como en contra la m, esto es 981 conocido, el seno 45 también. Entonces t quedará en función de la masa. Bueno, esa es una. Y luego dices, y sustituyendo en la ecuación 2, se encuentra que m se va a cancelar. Es decir, a la hora que tengo t aquí y también aquí hay masa, entonces lo que va a suceder es que la masa se va a cancelar. Bueno, esos son los pasos algebraicos que se están recomendando. Y entonces la rapidez b de la partícula es, finalmente, b es igual a 2.63. Entonces les recomiendo que siempre no se queden con la duda, es nada más aplicar estos dos pasos. ¿Sí? Despejarte en 1 y sustituyendo ese despeje en la 2, se encuentra que las m se van a cancelar y entonces ya podemos encontrar la velocidad al cuadrado, en este caso. Pero luego viene una raíz, etcétera, hasta que se va a llegar a que b es igual a 2.63. Con eso entonces ya tenemos concluida la solución. Determinar la rapidez, dice, de la pelota a lo largo de la trayectoria circular para el caso particular θ igual a 45 grados. Bueno, si fuera 30, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, pero sin duda la velocidad va a cambiar. Es decir, entre más velocidad, más se va subiendo. Si esta es la configuración como la que tenemos aquí, lo que explicaba hace un rato, que entre más velocidad le demos la pelota, esta tiende a subir. Y por ejemplo, si fuera θ, este ángulo, ¿qué va a suceder? Se va cerrando cada vez. ¿Qué significa? Que ya le di más velocidad. Que si en lugar de 45 nos dijeran 60, le voy a disminuir la velocidad de la pelota de tal manera que aquí se genere un ángulo en lugar de 45, que fueran 60 grados. Y así podemos estar calculando un número infinito de diferentes casos. Bien, con el mismo procedimiento que ya está descrito, y es nada más de probar ese resultado. Otro ejemplo, lo que les decía, aquí ya vemos algo más relacionado con la ingeniería. Por ejemplo, aquí tenemos que hay un vehículo, se puede observar que va a una trayectoria curva, y dice el enunciado: determinar el ángulo de sobreelevación θ de la pista circular, de tal manera que las ruedas del carro de carreras, indicado en esta figura A, no tendrán que depender de la fricción para impedir que el carro se deslice, ya sea hacia arriba o hacia abajo o debajo de la curva. El carro viaja a una rapidez constante de 50 metros por cada segundo. Y el radio de curvatura, aquí nos los indican, tiene un radio de 500 metros. Bueno, ¿qué es lo que sucede físicamente? Si, por ejemplo, aquí se estuviera, digamos, cambiando la velocidad, que dijeran, bueno, ahora vete a 100 kilómetros por hora. Perfecto, voy a dar ¿qué va a suceder? Que va a tener un efecto el carro, es decir, la superficie sobre el carro. Aquí vemos, por ejemplo,
Aquí el peso pues siempre va a ser vertical hacia abajo. Pero aquí hay un efecto. Aquí, por ejemplo, pasa la superficie, esta que tenemos aquí, como si pusiéramos aquí una línea. Y de manera normal, el efecto del piso sobre el carro sería este. ¿Sí? Quiere decir entonces que si este ángulo lo vamos variando, entre más amplitud tenga, quiere decir que esta trayectoria está más inclinada. Y entre menos ángulo, va a estar más bajito esto y su efecto cambia totalmente. Bueno, entonces aquí dice que no dependa de la fricción porque, bueno, también la fricción ayuda muchas veces a estabilizar los objetos que van a deslizarse sobre una superficie. Por ejemplo, una carretera que no debe ser lisa. Le ponemos un pavimento apropiado y nos ayuda a que nos derrapen los vehículos, que tengan agarre sobre el pavimento. Y entonces, ese es el efecto que nos produce, por ejemplo, esta superficie. Bueno, entonces aquí está pues ilustrada su diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Y aquí pues está también su efecto que va a producir sobre el carro. Es decir, hagamos de cuenta que esta componente de fuerza tiene una componente así, paralela a quién, a este vector. ¿Sí? Entonces, hagamos de cuenta que este estuviera como empujando el carro en esta dirección. Y como esto es igual a masa por la velocidad, aquí es lo que tenemos en la segunda ley de Newton. Bueno, y la otra pues es totalmente vertical, que es el efecto del peso. Veamos entonces la solución. Esto sería una explicación de el diagrama que requiero para resolver lo que nos están planteando ahí arriba. Como él dice, como el enunciado del problema no estipula fricción, en la figura B se indica el diagrama de cuerpo libre y cinético para el carro. Entonces, el de cuerpo libre y cinético. Se supone que el carro tiene una masa M. Nos dijeron que hay masa, no, pero debe tener masa, porque existe el carro. Usando los ejes nuevamente, la normal y el eje Z. Pista N, pista Z. Indicados y aplicando las ecuaciones de movimiento, percatándonos que la aceleración normal ya quedó establecida como la velocidad entre el radio de curvatura, velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, ya quedó fijo el radio y la velocidad que puede tomar en este caso el vehículo. Nos dice que va a 50 metros por cada segundo. Es un dato que ya tenemos, este también ya lo tenemos, por lo tanto podemos calcular la aceleración normal aquí. Pero bueno, sigamos. Esto nos vamos pues a la segunda ley de Newton. Hay que analizar el movimiento vertical y el horizontal, o con cierta inclinación. Pero aquí estamos llamándole la normal y en este caso el eje Z. Bueno, vemos en la dirección hacia arriba que está y le llamamos positivo, corresponde o coincide con el eje Z. Entonces las sumas que hay en la dirección Z es igual a masa por aceleración en esa dirección Z. Observamos en esta dirección que hay. Está una N, ¿sí? Una N, pero el ángulo que con respecto a la vertical es este que tenemos aquí. Por lo tanto es cateto adyacente y por eso coseno del ángulo teta. Luego, si lo que apunte hacia arriba le estamos llamando positivo, lo que apunta hacia abajo será negativo. Entonces es menos el peso, es este. Pero el peso es mg. La masa no la tengo, la g sí la conozco. Ahora, el carro, así como vimos hace un momento la pelota que está atada a un cable, aquí también se tiene que ver que la
trayectoria, en este caso la pista, tenga siempre un mismo nivel. Por ejemplo, esta trayectoria, que es la línea que está siguiendo el auto, en ningún momento va a bajar ni va a subir. No está tomando ni subidas ni bajadas. Entonces, por eso lo estamos igualando a cero. Quiere decir entonces que n coseno de teta menos el peso, que es lo que tenemos aquí, en esta dirección están equilibrados. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar. Que el carro no sube, no baja. Bien. Nos produce lo que estamos aquí denotando como la ecuación 1. Nos vamos en la otra dirección. Ahora, ¿qué pasa en la dirección normal? Bueno, estamos aquí conviniendo que lo que apunte a la derecha sea positivo. Entonces, nuestra ecuación, según la ley de Newton, suma de fuerzas normales igual a masa por aceleración normal. Bueno, ¿quiénes tienen sentido positivo? La n, aquí hay una componente, ¿sí? Pero es cateto opuesto en este caso de esta componente. N seno de teta. Bien, como no hay más fuerzas, nos vamos a masa por aceleración, que es lo que tenemos de este lado. Masa por aceleración, que es, aquí nos dijeron que la velocidad de ¿cuánto es? De 50 metros por segundo. Pero a esa velocidad lo debemos elevar al cuadrado, de acuerdo a nuestra fórmula, ¿sí? Entre el radio de curvatura, que en este caso es 500, ¿sí? Entonces ahí lo que hicimos es b cuadrada sobre rho y por la masa, ¿sí? Entonces esto es lo que estamos llamando masa por aceleración normal. Bien, tenemos dos ecuaciones. Aquí el ángulo de, digamos, teta, creo que no lo conocemos, no nos dijeron, nada más la velocidad que lleva el vehículo. Bien, entonces aquí no conocemos hay dos incógnitas, no podemos resolver con la ecuación 1. Nos vamos en la ecuación 2, n seno de teta es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre rho. Bueno, pues allí podemos buscar una situación algebraica. Sabemos que eliminando, por ejemplo, n, o es decir, aquí, por ejemplo, despejo n y despejo n de la ecuación 2. O sea, eliminando n y m de estas ecuaciones, es decir, y dividiendo la ecuación, digamos, 2 entre la ecuación 1, es lo que podemos hacer. Es decir, si yo divido la ecuación 2 entre la ecuación 1, quiere decir que voy a tener n seno de teta entre n coseno de teta, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está indicando esto? Tangente del ángulo teta, ¿sí? Ahora, m entre m, ¿qué sucede? Se vuelve la unidad. Y nos queda entonces 50, 9.81, que ya al hacer el despeje de tangente de teta, ya llegamos a términos o a datos conocidos, ¿sí? Entonces allí eso nos permitió simplificar el problema. ¿Cómo? Planteando esto. Dice que eliminamos n y m de estas ecuaciones al dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1, ¿sí? Eso es lo que se hizo y se llegó inmediatamente a esta solución. Hacemos estas operaciones y tenemos que ya el ángulo va a ser tangente inversa. ¿De quién? De este factor que quedó finalmente aquí. Y que ya al final, tangente inversa nos indica que es igual a 27.0 grados el ángulo que debe tener esta trayectoria aquí. Si el carro no aumenta su velocidad a más de 50 metros por segundo, va a ir de una manera segura en esta trayectoria, siempre y cuando
esta superficie le demos un ángulo de 27 grados con respecto a la horizontal. ¿Sí? Imagínense que ya les dieron a construir esta, digamos, esta pista. Ese va a ser el ángulo que se va a estar respetando durante todo el proceso constructivo. Es decir, vamos construyendo, construyendo, y si lo dejamos con ese ángulo, esto es lo que llamamos peralte, y puede entrar un vehículo hasta con 50 metros por segundo de rapidez y lo va a hacer de manera segura, sin necesidad de que aumentemos, por ejemplo, el efecto de la gravedad, etcétera, sino nada más por velocidad y peso propio. Ese sería el efecto. Muy bien. Pues en este caso, una suma de fuerza en la dirección tangencial del movimiento no es de consecuencia, es decir, igual que el ejercicio anterior, si estuviéramos analizando la dirección tangencial, no pasa nada porque dice que no tiene consecuencia. Por ejemplo, si considera que, por ejemplo, la aceleración tangencial es, ¿de cuánto es la velocidad? Nos dijeron que es 50. 50 ya es una constante. Y la derivada de una constante, ¿qué es? Cero. ¿Sí? Ya que el carro se mueve con una rapidez constante. Entonces, por eso no era necesario hacer ese análisis en esa dirección. Entonces, nada más lo estamos mencionando para, ¿por qué no se hizo? Otro ejemplo. Dice determinar la rapidez constante del satélite de la figura A. O sea, se trata pues de colocar un satélite y que esté, ahora sí, con una órbita alrededor de la Tierra, así como lo estoy señalando. Bien, de manera que circunde la Tierra con una órbita R, ¿sí? Igual a, en este caso, el radio de la Tierra, ¿sí? R en megametros, ¿sí? Esto sería megametros. Y la masa de la Tierra ya sabemos que es 5,976 por 10 a la 24 kilogramos, la masa total del globo terrestre. Bueno, esos son los datos. Y aquí vamos a ver qué va a suceder. Entonces, debe de estar girando alrededor de la Tierra. Vemos entonces en la figura, aquí está la figura B como solución. Se indican los diagramas de cuerpo libre y cinético. Entonces, de cuerpo libre y cinético. La única fuerza que actúa sobre el satélite es la atracción gravitacional de la Tierra. Sí podemos decir masa del satélite y masa de la Tierra, lo podemos denotar así. Denotan las masas del satélite y la Tierra, respectivamente. Esta fuerza está determinada por la ecuación. Aquí hay una ecuación que nos dejó Newton, donde dice que la fuerza es una constante de gravitación por el producto de las dos masas entre la distancia que hay entre las dos masas. Muy bien. Entonces aquí hay una fuerza de tipo normal nada más. Aquí tiene una masa. ¿Por qué? Porque se va a poner a una velocidad constante. ¿Por qué? Porque necesitamos que sobre esa trayectoria esté pasando en el mismo tiempo esa partícula, que en este caso es el satélite. No se va a retrasar, no se va a adelantar. Si eso sucede, significa que ya está entrando en un proceso en que ya está desequilibrándose sus fuerzas y en algún momento, ¿qué puede suceder? Si la velocidad va disminuyendo, va a tender a irse hacia la Tierra. Caso contrario, su velocidad empieza a crecer, va a tender a escaparse, puede perder. Bueno, son las situaciones. Entonces necesitamos que lleve velocidad de tipo constante. Bueno, entonces aquí la única que está apareciendo es la sumatoria de fuerzas normales, que es igual a masa por la
aceleración normal. Pero fuerza, ¿qué es? Aquí está. Como es gravitacional, dice que es igual a G, masa de la Tierra, masa del satélite, entre la distancia que hay entre ellos. Bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo es que la masa, en este caso, simplificando aquí, la masa, en este caso del satélite, por esa velocidad al cuadrado sobre ρ, esto es igual, es decir, estamos igualando masa por aceleración normal, es esta. Esta fuerza, que es lo que tengo aquí, fuerza normal que en lugar de estar reemplazada por G, que es igual a masa de la Tierra, masa del satélite entre ρ, es lo que estamos sustituyendo aquí. Y este lado es igual a de quién, en este caso, el satélite es el que va a estar alrededor de la Tierra. Entonces, masa del satélite por una aceleración normal, que es la que tiene que estar soportando o debe tener esa aceleración hacia el centro de la Tierra para que no se aleje. Bueno, esto es lo que significa aquí. Entonces aquí corresponde a esto y Fn corresponde a esto, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Por lo tanto, la velocidad aquí es lo que tenemos en esta parte, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces aquí ya haciendo simplificaciones, llegamos a esta expresión que es igual, nos va a quedar como la velocidad requerida va a ser igual a la raíz. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, es velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Despejar aquí. Aquí se van a multiplicar, se van multiplicando y al haber una multiplicación a un R arriba con R cuadrada, aquí ya nos quedó nada más R, ¿sí? Y aquí las masas, en este caso la masa esta con esta masa, ¿qué pasa? Son iguales, ¿sí? Y ahí es donde vino esta simplificación. Y nos quedó entonces la G, masa de la Tierra entre el radio de la Tierra. De tal manera que tomando ya los valores de esa G, 6.67 por 10 a la menos 11. Esta es una constante que nos dejó Newton. Masa de la Tierra, la que ahorita tenemos por acá, 5,97,6 por 10 a la 24, lo hemos sustituido aquí. Y el radio de la Tierra, en este caso, de 15 por 10 a la 6, que es otro dato que por allí tenemos, y lo hemos sustituido. De tal manera que haciendo operaciones aritméticas de lo que tenemos aquí, nos resulta que la velocidad debe ser de 5.156 metros por cada segundo, ¿sí? Esto lo podemos nosotros, entonces, convertir en megametros por hora. Es decir, por ejemplo, millones de metros, ¿sí? Por hora va a ser entonces. Entonces aquí nada más multiplicamos en este caso, en una hora, cuánto estaría moviéndose el satélite en una hora. Entonces nos va a dar un número mucho, muy grande. Hacemos esas operaciones, convertimos pues, y en lugar de, digamos, 100 o 200 millones de metros por hora, pues mejor lo dejamos como, lo dividimos entre un millón, entre millones, para que, por eso lo estamos llamando metros por hora. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí tenemos, serían los millones de metros por hora, más bien. Y ahí tenemos entonces este otro ejemplo. ¿Qué quiere decir lo que comentaba hace un ratito? Si la velocidad del satélite fuera mayor a 5.156, ¿qué le va a pasar al satélite? Va a tener más aceleración normal
y la Tierra no lo va a poder mantener hacia el centro. ¿Qué va a pasar? Empezaría a escaparse. ¿Sí? Si fuera mayor que esta cantidad. Ahora, si sucediera lo contrario, si fuera menor de 5.156 metros por cada segundo, ¿qué va a suceder? Que ya la fuerza de escape va a ser menor, ¿sí? Que hacia el centro, la centrífuga, de tal manera que entonces tendería, en este caso el satélite, a generar una trayectoria ya no totalmente circular, sino empezaría a ser como una especie de, como una espiral, se iría acercándose, 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 acercándose a la Tierra, hasta llegarse a proyectar, porque la Tierra lo está atrayendo. Entonces, esa fuerza centrípeta ya fue menor y sucedería lo que ahorita comentaba. Bien, entonces es muy importante, en este caso, dejar los satélites a una velocidad constante suficiente, de tal manera que no se escape ni tampoco se precipite hacia el centro de la Tierra. Bien, entonces ahí tenemos ya las deducciones de las fórmulas. Tenemos ya pues al menos estos ejercicios ya resueltos, estos dos, estos tres. Estoy regresando a lo que ya vimos y vemos que si trabajamos con un orden, si razonamos bien cada problema, se nos hace mucho más sencillo para resolverlos. Pero entonces no querramos nada más rellenar fórmulas que son las que ya están deducidas, sino mejor busquemos la manera de ir bosquejando, de ir analizando y al final poder hacer un comentario de lo que hemos aprendido, de qué es lo que está pasando en cuanto al tipo de movimiento, qué efectos se están produciendo y si modifico un dato, qué va a pasar, poderlo predecir. Entonces no es nada más la cantidad del número de cuánto me dio, sino qué hago con ese dato. ¿Es razonablemente aceptable? ¿O qué pasa si cambio las condiciones? Comentarios como los que acabo de hacer, tanto para por ejemplo, la pista de carreras, que si modifico el ángulo, ¿qué le va a pasar con el auto? Si modifico la velocidad, ¿qué va a pasar en cuanto a la seguridad del auto? Etcétera. Y así para cada uno de ellos, siempre tener un análisis de lo que está sucediendo o el por qué me está dando ese dato. Por el día de hoy les quería compartir este material. Continuaremos en la siguiente sesión para complementar con algunos ejercicios más y cosas que pudieran ser interesantes para entender mejor este tema. Con esto pues voy a regresarme, voy a dejar de compartir y me regreso. Bien, y aquí estoy nuevamente con ustedes, bueno, nuevamente en la primera pantalla. Están. Bueno, entonces por este día voy a pues ya terminar la grabación y más al rato o más tardar mañana lo tendrán este material en la plataforma. Que tengan excelente tarde.